Bienvenidos y bienvenidas a Voces Jurídicas. Mi nombre es Evelyn Paola Ramírez Gómez. Soy abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2019 he podido colaborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta me he especializado en el derecho de las víctimas en México, que es un derecho poco conocido, pero muy noble. Realmente el derecho de víctimas surge en el ámbito internacional derivado de los conflictos internacionales y también de los conflictos internos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las normas mexicanas han sido bastante generosas para adoptar este derecho y adaptarlo también a nuestra realidad mexicana, sobre todo en un contexto donde la delincuencia ha crecido de manera alarmante en los últimos 20 años y nos hemos visto, las autoridades se han visto, mejor dicho, en la necesidad de cubrir las necesidades de víctimas, pero no solo de violaciones de derechos humanos, como surge originalmente el derecho de las víctimas, sino también se ha enfocado a las víctimas de los delitos que no encuentran la reparación del daño de manera tradicional. Vamos a partir del hecho de que los delitos deben ser reparados por quienes los cometen. Sin embargo, como hemos visto y como somos conscientes en nuestra realidad mexicana, cada vez el tema de la criminalización se ha ido haciendo más complejo y por tanto a veces es difícil que las personas encuentren el castigo que buscan para cuando son víctimas del delito. Decir un castigo es bastante regresivo de derechos humanos. Hablamos de sanciones y de penas. No solamente se sanciona a través de penas privativas de libertad, como puede ser cárcel o por multas, sino también las personas que delinquen están obligadas a pagar la reparación del daño conforme se va cometiendo el delito. Ejemplo, si hablamos de un robo, pues tendrán que reponer la cantidad de lo que se robó. Si hablamos de un homicidio doloso, por ejemplo, también se hace una tasación distinta porque vamos a tener que considerar si la víctima tenía hijos, si tenía un trabajo, y bueno, en función de esto es que un juez va a determinar cuánto tienen que resarcir de indemnización a las víctimas, ya sea indirectas o directas. También hay delitos que no necesariamente generan la pérdida de la vida de las personas, como las lesiones, y bueno, en ese caso lo que hay que pagar son tratamientos médicos y tratamientos de rehabilitación o cosas por el estilo. Sin embargo, como les mencionaba de inicio, a veces no es posible que la justicia mexicana alcance a todos los infractores de la ley. Esto obedece a muchísimos fenómenos sociales, que desafortunadamente con el incremento tecnológico pues también surge la manera de rehuir a la acción penal. Es ahí cuando entra el derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas está regulado en la Constitución para víctimas de delito y también para víctimas de derechos humanos. En el caso de las víctimas de violaciones a derechos humanos, es el Estado quien asume el pago de estas cantidades y bueno, también se va componiendo de otro tipo de medidas de satisfacción. De esta manera, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a medidas como disculpas públicas, rehabilitación, medidas de compensación que no necesariamente tienen que ser monetarias. Puede ser también, en el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, un memorial o un monumento. Existe también la disculpa pública en este caso. Pero en caso de las víctimas de delitos, el derecho se vuelve aún más complejo, en tanto como no es el Estado quien tiene que responder directamente, sino como les venía diciendo, la persona que delinque, y al faltar esta, el Estado genera una función subsidiaria y una función protectora, precisamente en aras de garantizar los derechos de las víctimas y que sean resarcidos. En este caso, la compensación subsidiaria opera de una manera específica. En principio, es necesario que exista una declaratoria de que es muy complicado o ya imposible, por ejemplo, cuando la persona que delinquió perdió la vida, que ésta asuma el pago de la reparación del daño. ¿Cómo se va a comprobar esto? Bueno, hay distintas maneras dependiendo de la fase en la que se encuentra el proceso penal. Vamos a poner un ejemplo práctico. Existe el homicidio de una persona.
Como les comentaba, la persona que cometió el ilícito pierde la vida probablemente en el mismo evento. Entonces, al existir la denuncia y existir noticia criminis de que una persona perdió la vida a causa de otra, bueno, el Ministerio Público va a determinar que ya no se puede seguir ninguna especie de proceso, pero justo esta determinación es la que le permite a la víctima acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya sea a la federal o a la local, porque cada estado tiene también comisiones ejecutivas de atención a víctimas, para que lleve esta determinación del Ministerio Público y les diga con su papelito en mano, saben que yo fui víctima de este delito, soy por ejemplo la viuda de la persona que perdió la vida y necesito que me reparen el daño, porque ya no hay quien responda de manera directa. Entonces, lo que hace la Comisión de Víctimas es evaluar el caso, va a constatar debidamente que el Ministerio Público ya dio fe de que no hay quien repare el daño y bueno, otorgará una suma a partir de un estudio de lo que necesita la víctima. Puede ser la viuda nada más o puede ser que también tenga hijos. Es muy importante recordar que este tipo de compensación subsidiaria tiene un tope que también se encuentra en la ley y el tope obedece precisamente a que como no fue el Estado directamente quien te generó el daño, pero que sí en su deber de tutelar tu derecho va a ayudarte a reponerlo de la manera más viable que pueda, bueno, ocurre esto. También ocurre que a veces la persona que cometió el ilícito no tiene la solvencia para hacer el pago. En ese caso, también se hace la determinación, vamos a partir en este supuesto de que ya tenemos una sentencia y el sentenciado, la persona privada de la libertad, me va a decir, oye, es que yo trabajaba en la informalidad, no tengo manera de seguir produciendo ingresos si no estoy trabajando y como estoy privado de la libertad, pues no hay manera. Ante esto, el juez de ejecución, que es el que se va a dedicar a ver cómo se compurga la pena, no solamente la privativa de libertad, sino también esta parte de multa e indemnización y reparación del daño, este juez especial va a decir, oye, tu víctima tienes derecho a que te reparen el daño, pero ante la insolvencia de esta persona, que ya está comprobando que no tiene manera de pagarte, bueno, puedes acudir ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así lo asienta en un documento y con este documento la víctima puede acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y va a ocurrir exactamente lo mismo. Una vez que la comisión constate que en efecto no hay manera de que quien delinque cubra esta reparación, bueno, va a hacer el estudio, va a decir qué necesita la víctima. Por ejemplo, pensemos que hablábamos de lesiones, pensemos que requiere visitas constantes al médico o que requiere algún tipo de rehabilitación. Entonces se va a cuantificar esto y también va a generar el pago a favor. Es importante que cuando esto ocurre, es decir, ante la insolvencia de la persona sentenciada, la comisión sí entra a suplir este pago subsidiario que se llama así en la ley, compensación subsidiaria. Una vez que lo genera, él ya también tiene la potestad, tiene el poder de decirle a la persona condenada directamente, ¿sabes qué? Pues sí, dijiste que no había insolvencia, pero a final de cuentas, al ser tú el responsable directo del hecho que generó el delito y de las lesiones que por las cuales esta persona necesita una atención particular y constante, pues bueno, tú me vas a tener que pagar y generan el plan de pago precisamente para que pueda asumir esa responsabilidad que de manera inicial es de ellos. Ahora, la importancia de estos mecanismos en un México actual como el que estamos viviendo todos los días ante fenómenos de criminalidad cada vez más complejos como puede ser la desaparición forzada, el reclutamiento forzoso, también ante problemas como las desapariciones por parte de particulares que tienen que ver con eh, temas de narcotráfico, incluso el desplazamiento forzado interno, genera una vía de ayuda para las personas porque, por ejemplo, en caso
desapariciones forzadas, pues a veces desaparecen personas en grupo o familias completas. También con el desplazamiento forzado interno, que es un fenómeno cada vez más común en nuestro país. De hecho, apenas hace unos años, el INEGI, en colaboración con varias organizaciones de derechos humanos, se dio a la tarea de documentar este fenómeno que normalmente es muy difícil de documentar precisamente por la naturaleza del crimen. Hablamos de que el desplazamiento forzado interno se genera porque hay grupos delincuenciales que usan, por ejemplo, las tierras de las personas o zonas específicas para sus actividades, y entonces las personas se ven forzadas a moverse de sus lugares habituales de residencia. Así se determina conforme al derecho internacional de derechos humanos, y entonces pierden todo lo que tienen, no solo de manera monetaria, sino también bienes, trabajo, expectativas de vida. Este tipo de fenómenos de delincuencia compleja afectan todos los derechos humanos, desde el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la vivienda, a la salud, y generan que las personas también pierdan sus medios de vida. Entonces, en estos casos, también el derecho de víctimas los ayuda a retomar de manera inicial una forma de nuevos comienzos, porque recordemos que están perdiendo todo. En el caso de las desapariciones, ocurre mucho con el fenómeno de madres buscadoras. Ellas también tienen esta herramienta a su alcance. Sin embargo, el conocimiento de estos mecanismos no está a la mano de muchas personas, y de ahí que sea necesario difundir este tipo de información a través de canales como en el que estamos, para que más personas puedan acceder a este derecho que es de reparación del daño cuando son víctimas de delito. También ante desapariciones forzadas, ante problemas multitudinarios de crimen, también en casos de violencia contra la mujer, está específicamente desarrollado un apartado de la compensación subsidiaria para que encuentren los mecanismos necesarios para comenzar con una nueva vida, por así decirlo. Lo que se busca con el derecho de las víctimas es precisamente eso: regresar las cosas al estado en el que se encontraban antes de que ocurriera el delito o antes de que ocurriera la violación a derechos humanos. Estamos hablando de que para el Estado mexicano, para nuestras leyes, no es solamente castigar el delito, sino también, con la reforma de 2008, uno de los ejes principales de nuestro sistema penal es que las víctimas se encuentren la reparación del daño. Es una sensibilización a través de los mecanismos jurídicos de las personas, que se den cuenta que son personas, que cada delito no es solo un número, sino la vida de una persona que cambia. No importa, no hay manera de tasar la afectación de un delito, por más sencillo que parezca, en la vida de una persona. De ahí que sea necesario hacer este tipo de mecanismos para generar una correcta reparación del daño y también paliar los fines nocivos de los delitos. Finalmente, es importante destacar que la parte más importante de estas medidas de reparación del daño no es solamente que exista el formato legal o que exista el marco jurídico. Es importante la atención de cada caso. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de los operadores jurídicos. ¿Quién es el operador jurídico? Bueno, desde la persona que recibe el escrito para la compensación o compensación subsidiaria, según sea el caso, en la oficialía de partes de las comisiones de víctimas, no solo estatales, sino también federales, hasta la persona que realiza el estudio. ¿Cómo logramos que esto sea efectivo? Pues con la sensibilización de nuestros funcionarios, con la sensibilización de nuestra sociedad, pero sobre todo orientando a las víctimas, que finalmente es el verdadero propósito de este tipo de organismos. Si cada una de las personas que se encuentran en las comisiones de víctimas entienden la trascendencia de su trabajo diario
y también cuando hacen sus determinaciones están pensando precisamente caso por caso en las personas involucradas, que no son solo números, que hay nombres propios, que son hijas de alguien, mamás de alguien, papás de alguien, bueno, vamos a lograr los objetivos. Si logramos que esto se quede en sede administrativa es lo mejor. Desafortunadamente, ante la carga de trabajo y el desbordamiento de estos organismos, bueno, a veces se vuelve necesario recurrir a mecanismos mucho más complejos, como el juicio de amparo. La Suprema Corte tiene diversas sentencias en ese sentido, en donde podemos percatarnos fácilmente que si bien hay un avance, es necesario lograr esta sensibilización en las personas para evitar que tengan que llegar a este tipo de instancias después de mucho tiempo y de mucho desgaste en los procesos jurídicos. De ahí que sea importante platicar del tema, hacerlo mucho más digerible para las personas y sobre todo ponerlo a su alcance.